Escorpio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos y queridísimas amigas del signo de Escorpio. Escorpio, ¿cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, como siempre, claro que sí. Vamos a decretar que esta semana será, ella lo es, maravillosa. Una energía para ti. Aquí tu amiga Jenny te saluda de Sol Tarot en este tiempo de lecturas. Control, Escorpio. A ti no te gusta el control, ¿verdad? A ver, vamos a hablar un poquito de esta carta, Escorpio. 8C nos está hablando de que es momento de... Uy, madre mía, mira, eso mismo vamos. Ya es que las cartas quieren gritar, quieren gritar. Yo también quiero gritar aquí ahora mismo. Te voy a gritar algo así al oído. Fíjate algo, Escorpio. Número 34, 43 para ti. Semana muy importante. Semana en la que al soltar recibes. Al dejar de controlar una circunstancia, te das cuenta que es cuando mejor resultados ofrece. Muchos de mis escorpios posiblemente han querido tener el control de una circunstancia o de varias. Es que vamos a dejar aquí, wow, el número 15, el alquimista. En este mazo de tarot es muy importante, ya vamos a hablar de esto. En este arcano, en este tarot, mejor dicho, hay cartas un poquito extras. Y este me gusta porque es esa persona que transforma, que crea, que genera, que le da la vuelta a las cosas, que le da, transforma, transmuta tanto energía esencial como a nivel material. Tú al dejar, fíjate algo, Scorpio, tú al soltar una energía que has venido como intentando controlar a tu antojo de hace un tiempo, al darte cuenta de que sueltas, de que liberas, no solamente esta carta es el perdón, pero esta carta nos habla ese hecho de abrir las manos, de soltar, de dejar que el pollito vuele, o sea, de decir hasta aquí llego, hasta aquí dejo de controlar, suelto el timón, suelto el mando, empiezan a transformarse las cosas, empiezan las energías a obrar, porque tú tienes una energía muy potente, Scorpio, tú eres una persona muy intensa, de vibraciones muy elevadas, muy altas, y a veces eso puede jugarte un poquito en contra, porque intentas controlar ciertas circunstancias en tu vida o quieres que ciertas circunstancias ocurran de una u otra manera, y por el simple hecho de que no funcionen de esa forma, te puede causar estrés, te puede causar eh, sentimientos de frustración, mucha frustración puede generar eso. Así que este crecimiento, esta evolución, este cambio tan dinámico, tan enérgico que vas a estar teniendo esta semana, simplemente te libera, te libera. Aquí tenemos el rey de espadas, claro que sí, vas a estar cortando definitivamente con una circunstancia en tu vida, vas a estar dejando atrás una energía que te había venido como que sí, es que eso es lo que me dicen, dando sentimientos de frustración. Tú ahora mismo empuñas tu espada para liberarte a ti mismo y quizás hasta de ti mismo, ¿eh? Cuidado, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con eso. Tenemos aquí el rey, mira, mira, Escorpio, qué fuerte. Aquí tenemos el caballero de bastos, mira. Definitivamente, Escorpio, te liberas de una energía que te había venido estando como que presionando el pecho. Aquí muchos de mis amigos Scorpio pueden haber estado atravesando momentos de ansiedad, momentos de querer que las cosas sucedan de una manera y no sucedían. Puede ser que también estés recibiendo noticias, ganancias económicas buenas, aquí se ve dinero, se ve oferta de trabajo, se ve crecimiento laboral, se solucionan problemas a nivel de finanzas, a nivel de nómina, a nivel de que te pueden estar hasta dando un puesto que tú merecías o mereces y desde hace tiempo lo estabas buscando y ahora cuando sueltas todo se empieza a canalizar y a abrir. Es como que se empiezan a repartir las canicas, cada canica en su sitio, ¿no? Como en el billar, las bolas cada una va a su agujero. Fíjate aquí, noticias que recibes, propuestas. Muchos van a estar recibiendo propuestas, notificaciones, solicitud para ejecutar o realizar algún proyecto, para hacer hasta mentorías, puede ser mentorías, aquí veo mucha energía de madurez, mucha energía de crecimiento, no solamente espiritual, sino a nivel de conocimientos. Puede ser que te estén nombrando
mentor o profesor o guía de alguna cátedra o para dar algún tipo de taller, de curso, de mentoría. Me encanta Scorpio. Mira todo lo que... Wow, no, 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 una reina. Mira, a ver, esta reina me gusta mucho porque está mirando a este rey de bastos. Aquí tenemos una pareja de la corte del mismo palo. Esto no es cualquier cosa. Aquí tienes en tu presente, en tu momento presente, unificación de profesión, unificación a nivel de realizar un proyecto. Aquí como que estás con la persona adecuada, ejecutando un trabajo, ejecutando un proyecto, un camino, lo estás haciendo de hombro a hombro. Me encanta esta energía y si mientras más suelta es como que mejor, porque las cosas como que se atinan más. Vamos a ver acá, Escorpio, semana interesante para ti, sí señor, con muchas sorpresas, muchas noticias, muchas cosas se ponen en su sitio, recibes ratificaciones y confirmaciones de que el universo obra y obra para tu bien y obra para tu prosperidad, para tu evolución. Claro que sí. Tenemos aquí a Venus, ¡ole! La parte de ti que desea belleza, éxito, lujo y cosas de valor. Precisamente estamos hablando de eso, de que esta semana vas a estar recibiendo noticias, abundancia, dinero, brillo. Posiblemente te estés dando un gusto o te sorprendan con algún objeto de valor, con algo de un agasajo. También puedo ser que esté viendo aquí. Te vas a sentir como agasajado, agasajada, como muy ardiente, muy pasional, muy fogoso, muy fogosa. Interesante, interesante semana, Escorpio. Me encantan estas energías. Vamos a ver aquí la luna que te dice. Luna llena nada más y nada menos que en Escorpio, en tu signo. Tienes la energía de la hermosa luna llena en tu signo, Escorpio. No es casualidad, es causalidad, es energía presente. Es hora de abandonar la negatividad. Sí, señor, es hora de soltar. Es hora de soltar, de confiar, de ya no controles, porque tienes en tus manos el poder de el alquimista, de transformar con tus energías las cosas. No hace falta que te enfrasques tanto en ciertas circunstancias. Suéltalo un poco, dale libertad, dale aire y vas a ver cómo todo, absolutamente todo toma su canal correcto. Vamos a una carta acá del zodíaco. Tenemos aquí tanto como hombre Escorpio. Vamos, es que Escorpio, estás muy presente acá. Fíjate algo, Escorpio, yo barajo muy bien las cartas, pero bueno, genial. Nunca Escorpio nunca hace nada a medias. Tienes una inteligencia extremadamente penetrante, tienes una gran perspicacia y eso te permite prácticamente adivinar el punto débil de un razonamiento. Escorpio es muy bueno argumentando, es muy bueno razonando y más cuando estás con la mente clara, cuando estás con la mente despejada. Quizás esta semana se te va a estar requiriendo precisamente esa liberación a nivel mental, esa tranquilidad, esa claridad mental para poder tomar decisiones y poder trabajar de mano con esa persona que está a tu lado, con esa energía que está a tu lado. Fíjate que aquí se une energía masculina y femenina del mismo palo, pero esto para que se pueda dar de esta manera, tienes que abandonar ciertas cosas negativas en tu entorno y ya tú sabes de qué va, ya tú sabes, se trata de soltar. Fíjate que Scorpio tiene tanta intuición que tú puedes prácticamente adivinar así con una mirada la intención oculta que puede tener tu interlocutor. La pasión de Escorpio no es nada tranquila. Yo sé que no eres un ser tranquilo, no eres un ser quieto, te gusta mucho brillar y ver que las personas que están a tu lado brillan. Y mira, aquí el brillo está garantizado, Scorpio. Esta semana vas a conseguir ratificaciones de eso, claro que sí. Te va a sacar un mensaje de este maravilloso oráculo. Esta casa aquí escrito voltearse que dice permiso, recibimiento. Todo tiene sentido de verdad. Comprender y aceptar las cosas como se ofrece la oportunidad de cambiar hacia la mejor versión de ti mismo. Permítete que exista. Permítete ser alquimista de tu propia energía. Escorpio, maravillosas energías, maravillosas semanas. Si este mensaje resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero muchísimo, Escorpio, y lo sabes. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.